Probar. Miren que voy a probar. Bueno, a ver. Ahí estamos. ¿Se escucha? Sí. Muy bien. Hola. Sí. Te escuchamos, Ale. Sí. Perfecto. Bueno, estamos entonces en línea. Quería chequear si ya estaban transmitiendo. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra García Redín. Soy la docente de la Cátedra de Computación del Profesorado de Matemática del Instituto Superior de Formación Docente 41 en Adrogué, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y acá me acompañan hoy a la tarde alumnos y ayudante de la cátedra, Sebastián, Paula, Silvia, Nora, alumnos, algunos de los alumnos que nos están acompañando, otros están siguiéndonos desde el canal, acá está Roxana saludándonos desde el canal, y Maca, una de mis ayudantes. Nos encontramos hoy a la tarde para poder aprender más sobre lo que tiene que ver con mobile learning, con realidad aumentada y realidad inmersiva. Y para eso hemos convocado a un experto, como lo es Iván de la Gorra. Así que vamos a despedir ahora a los alumnos y ayudante y lo vamos a recibir a Iván. Esperen un minutito, entonces. Bueno, y acá estoy entonces con Iván. Hola Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches desde aquí, desde España. Cierto. Para nosotros es la hora del té o del mate en realidad. Desde acá de Argentina hay más mate que té posiblemente, que café. Pero bueno, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy entusiasmados por aprender todas estas experiencias que conoces y con las que trabajás, que tiene que ver con todo un mundo diferente del que estamos acostumbrados, del que hemos estado acostumbrados como alumnos, ¿sí? O sea, son todas tecnologías nuevas que nos sorprenden y nos invitan a pensar en el desafío de poder incorporarlas en experiencias educativas. Así que, bueno, gracias a vosotros por invitarme. Para mí es todo un placer poder compartir este espacio y que, bueno, pues entre todos nos enriquezcamos y sobre todo pues creemos muchas sinergias para poder compartir todavía más todas estas alternativas y complementos a esta educación que nos viene ahora y que, por desgracia, empieza a avanzar a marchas forzadas el hecho de que tengamos una educación más a distancia que presencial. Tal cual, es así. Bueno, la idea es un formato de conversatorio, o sea, lo que queremos es como si estuviésemos en clase, ¿no? Queremos conversar con vos. Mi clase es bastante numerosa, este año tengo muchos alumnos y el formato no era posible para estar con todos, por eso vamos a invitar en la primera parte a Paula y a Maca para que puedan estar en la sala y puedan, si a lo mejor surge alguna pregunta que ellas quieran hacer o que se hagan a través del canal. Y bueno, vamos a escucharte. Antes de que yo sé que vos nos preparaste una presentación como soporte, pero quisiera saber sobre vos, bueno, en cuanto al tema de tu formación. Déjame leer algo breve, porque en realidad tu currículum es amplio, pero bueno, dentro de lo que podemos decir para presentarte formalmente, es que sos licenciado en física, en la especialidad de astrofísica en la Universidad de La Laguna, España, fundador del proyecto CITEC-MAT. Si querés podés comentar después en un ratito de qué se trata este proyecto. Y bueno, te has especializado en realidad aumentada, realidad virtual, drónica didáctica e impresión 3D, entre otras cosas. La página CITEC-MAT, que lo voy a anotar en un ratito en el chat, te pueden conocer un poquito más.
Ahora, todo esto, bueno, de base veo que sos licenciado en física, pero ¿cómo llegás de licenciado en física y especialista en astrofísica a estar hoy como experto en estas nuevas tecnologías? Pues la verdad es que cuando estudias una carrera nunca sabes dónde acabar y la vida te da tantas vueltas y te va llevando no por a lo mejor por donde tú quieres, sino por donde ella quiere, que al final lo que consigues es encontrarte en estos momentos algo más distante de lo que estudiaste, pero que la formación inicial que recibiste de inquietud, del querer saber, del querer conocer, del trabajar, del esfuerzo, pues te ha llegado a donde estás ahora. Yo creo que astrofísica es una carrera que está destinada para aquellos que son muy curiosos y que tienen ganas de conocer lo que no se conoce, lo desconocido, y que para ellos nada es imposible. Y bueno, pues en nuestro caso, si lo llevo al terreno que estoy ahora, pues esa inquietud por conocer, por mejorar y sobre todo por dar lo mejor de mí para mis alumnos, pues ha hecho que esté donde esté. Y sí que a lo mejor varía un poco el contenido y el concepto del cual primeramente me formé, pero bueno, ahora estoy muy contento por haberme dedicado sin saberlo a la educación y bueno, pues espero que el futuro que espera ya no solo a mí, sino a los alumnos en cuanto a este tipo de tecnologías sobre las cuales me he vuelto un poco más inquieto, pues les sirva de algo. Seguro, seguro, es así. ¿Vos estás como docente en qué niveles? ¿En nivel secundario? Sí, estoy en el centro donde yo trabajo, que es el Colegio San Agustín de Valladolid. Doy ahora mismo educación secundaria y bachillerato. Uh-huh. También realizo una colaboración en la Universidad a Distancia, en la UNED, en la cual, bueno, pues soy profesor tutor del curso de formación permanente de gestor TIC de innovación educativa y empiezo mañana mismo el curso en la Universidad de Nebrija como profesor tutor también del máster TIC. Bien, perfecto. O sea que estás bastante entretenido. Sí, entonces, bueno, la formación va desde secundaria hasta niveles universitarios. Y formación docente también. Sí, otro apartado también, otra faceta que intento compaginar en la medida de lo posible, que llevo pues 14 años formando a docentes, todo lo que tiene que ver con metodologías interactivas, realidad aumentada, realidad virtual, drónica didáctica, impresión 3D, un poco todo lo que tiene que ver con las herramientas TIC y todo lo que rodea, pues creación de webinars, tipo de aprendizaje basado en proyectos, ramificaciones, por un poco también todo lo que rodea a ese tipo de herramientas que hacen que su inclusión en el aula sea lo más efectiva posible, porque al final la herramienta por sí sola no nos serviría de nada si no tiene un contexto, sobre todo didáctico, que es lo que diferencia de su uso en cualquier tipo de escenario y el escenario educativo, que si no tiene un contenido puro y duro didáctico, es muy complicado que el alumno lo pueda aprovechar para su propio beneficio y que a nosotros nos pueda servir como complemento a la rutina diaria del aula. Entonces, ya no solo te haces conocedor de las herramientas, sino tienes que hacerte conocedor también del cómo y el para qué quieres incluirlo en el aula, que es yo creo que una de las cosas más esenciales. Tal cual, tal cual. Y de ahí pues salió el proyecto Gitermat. Sí que es verdad que al principio, en los inicios, pues cuando dabas las formaciones, pues les dabas los materiales, pero al final era un material que estaba ahí, que estaba en una plataforma de formación de profesorado, pero que luego después, una de las cosas que pedían los profesores es, vale, yo lo hago ahora, ¿y ahora qué? Si yo tengo que preguntar alguna duda, ¿a quién puedo recurrir? ¿O dónde existe algún contenido con el que yo quiera profundizar a partir de lo que yo he aprendido? Etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que llamo es un servicio postventa de los cursos, que es, oye, pues mira, has hecho este curso conmigo, aquí tienes todo el material, puedes acceder a él todo el tiempo que quieras y además tienes mi correo electrónico para ayudarte y acompañarte en ese proceso de iniciación. Porque también nos encontrábamos una situación y es que a lo mejor la formación del profesorado se hacía en una época del año que era muy difícil que coincidiera a lo mejor con la implementación de ese curso en su aula. Entonces, claro, pues si tardabas 3, 4 meses y luego tenías que volver otra vez a conocer el funcionamiento de las herramientas, pues alguna pequeña laguna siempre quedaba. Entonces, claro, pues esta plataforma ha nacido y tiene su origen en eso, en dar un mayor soporte a la formación de profesorado, es decir, dar una mayor calidad, que luego si quieres hablaremos sobre
la formación del profesorado y la calidad docente, porque ese es uno de los temas más importantes. Tal cual. Y luego también como un medio de difusión. Pues si yo hago una serie de proyectos que a mí me han funcionado, pues ¿por qué no le pueden funcionar a otras personas? O pueden servir, o no, ya no solo fuente de inspiración, sino que pueden decir, oye, pues voy a copiar este exacto, porque si a ti te ha funcionado, a mí seguro que también. Entonces, también es una plataforma que lo que intenta es difundir proyectos personales o proyectos de gente que conozco que, bueno, pues que puede servir de ayuda para el resto de la comunidad, porque al final la web está para nutrirnos de forma mutua y no para solo coger lo que nos interesa y no aportar absolutamente nada. Es la web 3.0, ¿no? Por supuesto. Chicas, ¿quieren hacer alguna consulta antes que Iván comience con su presentación? A mí me llama mucho la atención, que no lo había escuchado nunca, con respecto a la drónica didáctica. Me entusiasma ya la palabra. Sí, es un proyecto que llevo junto a José Dulac. Os recomiendo que si tenéis algún día la oportunidad de poder invitarle a una sesión como esta, lo hagáis, porque es una persona con muchísimos años de experiencia, muchísimo más que yo, es mucho más experto en esto que yo, y que realmente os puede dar una visión de la educación en general, ya no solo de ciertos aspectos en los cuales pues podemos profundizar, como los que estamos hablando de realidad aumentada, virtual, etcétera, sino de la educación en general. Es una persona con muchísima experiencia y que, bueno, pues puedo decir que es mi mentor porque es el que hace muchísimo tiempo que nos conocemos, me picó la curiosidad por ciertas tecnologías y, bueno, pues poco a poco el camino nos ha ido llevando más juntos que separados y actualmente llevamos varios proyectos juntos. Y el de drónica didáctica es uno de ellos. Y, bueno, yo sí que os voy a presentar uno de los proyectos en el cual aplicamos la realidad aumentada con el uso de los drones en el aula aplicado al ámbito de las matemáticas. O sea, un poquito todo eso junto y que yo creo que sale de ese cóctel un producto bastante bueno que por lo menos mis alumnos, cuando se puso en marcha, pues disfrutaron bastante y sobre todo aprendieron, porque eso es algo muy importante. Si vendemos humo y solo hacemos malabarismos en el aula, pero no queda algo que es realmente para lo que se está haciendo, que es la transmisión de un conocimiento de forma efectiva, pues entonces estaríamos creando algo, una fantasía que realmente luego no sirve para nada. Entonces, bueno, la verdad es que luego en los test que se hicieron después, en los conocimientos, porque luego esto hay que analizarlo, a ver si esto funciona o no funciona, se vio que, bueno, pues los resultados académicos fueron muy buenos. Y sí, acá está José. didáctica. José está presente en el chat, ¿eh? Está por ahí. Sí, está comentando, así que bueno, sí, obviamente. Bueno, Paula, ¿querés hacer una consulta? ¿Querés, Iván, ir cargando tu presentación? Sí. Chicas, siéntanse libres de hablar, o sea, no hace falta que les dé el permiso, ¿sí? O sea, podemos conversar libremente. A ver, esperen que soy yo la que tengo que subirla, acá está. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, pues nada, voy a ir comentando, no en profundidad, sino brevemente, ciertos aspectos, porque, bueno, sí que es verdad que muchos de los alumnos de Alejandra ya son conocedores de este tipo de tecnologías y no es cuestión de aburrirles, sino sobre todo de poder comunicarnos y, bueno, pues que tengan ciertas ideas de aplicación de cara a sus proyectos finales. Yo lo que voy a empezar primero es a comentaros un poco sobre realidad aumentada y algunas de sus aplicaciones. Seguramente algunas de ellas ya las conozcáis, pero bueno, he creído conveniente ponerlas por su interés. Aquí podemos ver uno de los campos en los que yo trabajo, que es la realidad aumentada y la impresión 3D. Fijaros que algo que es muy importante es saber cómo va a quedar nuestro producto final, aunque el escalado ya lo hacemos previamente en el diseño y conozco porque Alejandra me ha contado que trabajáis ese diseño 3D y luego lo aplicáis a plataformas como Sketchfab, pues es importante que nosotros sepamos ese producto final cómo va a quedar dentro de nuestra impresora. Está claro que las medidas las conocemos, pero hasta que no lo vemos, bueno, pues tenemos esa cierta incertidumbre. Y aquí, como podéis ver, tenéis un ejemplo de uso de la realidad aumentada. Tenemos un marcador, tenemos la aplicación, lo colocamos en la cama de la impresora y sabemos cuál va a ser el tamaño en tiempo real de ese objeto que nosotros vamos a imprimir. Entonces, aquí tenéis una aplicación
que yo creo que puede ser interesante de la aplicación de la realidad aumentada. Pasamos a la siguiente, drónica didáctica. Bueno, pues Maca me preguntaba, drónica didáctica. Bueno, pues normalmente cuando iniciamos los procesos de formación de profesorado en drónica didáctica, que junto con, como os había comentado antes, junto con José Dulac, ya llevamos varios años trabajando en ello, pues la realidad aumentada nos ayuda muchísimo a conocer esos diferentes elementos que o bien posee un dron o bien queremos transmitir a nuestros alumnos. Fijaros aquí que veis un marcador, la aplicación se llama Assembler, hablaremos luego después de ella. Bueno, pues os comentaré un poquito esa gran revolución que está haciendo esta aplicación en el mundo educativo. Y bueno, pues lo que hacemos, por ejemplo, en este caso de las fichas que podemos ver es mostrar las diferentes partes que tiene un dron en tiempo real. Sí que por cuestiones pues de precio, normalmente pues no tenemos tantos drones y por cuestiones de seguridad también no tenemos tantos drones en el aula. Entonces, con esto podemos bueno, pues suplir esa necesidad a través de la realidad aumentada. Y también pues podemos hacer fotografías tan maravillosas como estas, que esta, por ejemplo, nos la hizo José. Más usos. Bueno, pues metiéndonos un poquito más en algo más complejo, esto es un sandbox, ¿vale?, que hicimos con los alumnos. Como podéis ver, es una proyección utilizando una cámara Kinect sobre un cajón de arena, y esa proyección con un proyector y con un software, lo que hacíamos era bueno, pues moldear esa arena para realizar curvas de nivel. Aquí tengo un vídeo preparado que os lo voy comentando. Bueno, pues fijaros, aquí está la parte en la cual se proyecta. Veis cómo el alumno lo que está haciendo es hacer una pequeña montaña. El software reconoce las manos, reconoce la profundidad de la arena y asume que o bien es una montaña o bien es un valle, o si tiene más profundidad ya es un lago. Incluso también estuvimos ya terminando, porque esta es la versión beta del proyecto, configurar la lluvia. Si el alumno pone la mano delante del proyector, lo que hace es simular que es una nube y empezaría a llover y empezaría a llenarse, bueno, pues esos lagos y esos valles que tenéis ahí. Entonces, fijaros, bueno, pues esos diferentes curvas de nivel que se reconocen en tiempo real. Los alumnos, la verdad es que trabajaron muchísimo y tuvieron que esforzarse bastante en su proyecto final de curso para poder llegar a este momento, y sobre todo cuando lo implementaron en un curso que fue tercero de primaria, pues los alumnos estaban, bueno, pues maravillados es poco. Así que, bueno, pues este es otro de los proyectos que os quería comentar. Iván, pues se han realizado a cabo. Sí. Perdón, te interrumpo un poquito porque es fascinante. Las dos cosas que mostraste ya como que me dejaron con la boca abierta. En el anterior, con el tema de los drones, ¿no? Porque, bueno, sí, los drones son súper divertidos, pero bueno, no hay presupuesto para tener el dron. No tenemos posibilidad de tener el dron. Entonces, esto lo que vos explicás es que este es un dron que está generado con realidad aumentada y que lo manejan. A ver, ¿podés contar de nuevo un poquitito más en detalle? Sí, no es que lo manejen y que puedan utilizarlo como si fuera un dron de verdad, pero sí que, por ejemplo, tuvimos alumnos, profesores, en la formación de profesorado en un centro de formación de Murcia, en el cual, utilizando Unity, una plataforma de desarrollo de realidad aumentada, consiguió a través de la programación crear un dron virtual y con los mandos, y poder pues trabajar e interaccionar con ellos. En este caso, lo que se propone en estas fotografías es nosotros tenemos que conocer cuáles son las partes de un dron, debemos de conocer pues en qué consiste su funcionamiento, etcétera, y si no tenemos un dron físico, sí que lo podemos hacer de una forma virtual, por así decirlo, utilizando realidad aumentada. Y aquí, en este caso, son una serie de fichas interactivas en las cuales pues el profesor pincha cada uno de esos puntos de color azul y les va saliendo una información. Esa información es una información básica, la cual luego después tienen que profundizar, porque luego esto, cuando lo tienen que llevar al aula, tienen que tenerlo en un contexto, lo decíamos. Esta herramienta está muy bien, pero tiene que estar en un contexto. En este caso es un contexto de metodología STEM, un contexto en el cual el alumno tiene que desarrollar, investigar, profundizar en contenidos, ponerlos en conocimiento del grupo, ponerlos en conocimiento de la clase, adquirir esas competencias básicas del aprendizaje digital, aprender a aprender, etcétera, etcétera. Y todo eso, utilizando esta herramienta, hace que sea mucho más ágil.
Entonces, en este caso no es que tengamos un dron virtual que podamos manejar exactamente igual que si fuera un dron real, eso ya sería una parte más de programación, sería algo más avanzado, pero aquí lo que utilizamos es ese recurso para llevarlo al aula de una forma más efectiva. Y sí que es verdad que, como veremos después, el proyecto que nosotros llevamos a cabo pues puede utilizar un dron físico, de hecho 5 drones, pero son drones que el coste no es tan elevado como si fuera pues, un dron más profesional. Ahora mismo en el mercado disponemos de drones que están en torno a 50 euros, un poquito menos, que son programables, que tienen la estabilidad que nosotros buscamos, la seguridad que se pretende en un tipo de tecnología como esta y que sobre todo pues lo que nos va a dar es ese potencial para llevarlo al ámbito educativo. Fantástico, me encantó. Y ahora respecto de este sandbox, a ver, el sandbox está y después arriba vos tenés puesto un teléfono con una aplicación que Esta es una cámara Kinect, es una cámara que luego la podemos poner después si queréis. Se utiliza en la Xbox, en las videoconsolas. También se utiliza para hacer escaneo 3D y bueno, pues modelado 3D. La verdad es que es una cámara que bueno, pues ya está casi en desuso porque han sacado modelos nuevos, por eso es interesante poder recuperarlas, ¿vale? Porque la gente las tiene olvidadas ahí en un cajón y seguramente a nosotros nos pueda beneficiar a nivel educativo. Y, bueno, no son caras ni muchísimo menos, las puedes conseguir incluso por 10 euros más o menos y que, bueno, pues lo que te permite es reconocer esas profundidades dentro de la caja, dentro de la arena. Y eso, en el software que nosotros implementamos, pues lo que nos va a dar es como resultado que salga por el proyector esas curvas de nivel, esas montañas, esos valles, etcétera, etcétera. ¿Y el software que usan cuál es? O sea, la cámara es esa y el programa. Si queréis os lo pongo. Es un programa que es software libre, que está hecho para Linux y que la verdad es que funciona bastante bien. Si queréis recopilo toda esa información y os la paso para que la podáis difundir. Dale, gracias, buenísimo. Para el área de geografía me parece súper valeroso. Sí, no, la verdad es que es una maravilla, es una maravilla. No es un proyecto fácil de ponerle a punto, pues fijaros, esta es la fase beta y estábamos con algo bastante rudimentario. Por cuestiones de tiempo, pues ya no pudieron hacerlo como en principio ellos querían hacerlo, que es hacer una caja estable con ruedas para poderlo transportar a diferentes clases, hacer un soporte tanto para el proyector como para la cámara Kinect, etcétera. Pero bueno, como objetivo final que era desarrollarlo e implementarlo en el aula, la verdad es que lo consiguieron con creces y, bueno, deciros que eran alumnos de 15 años, alumnos de cuarto de la ESO aquí. Bien, bueno, sí que es algo que Alejandra habla mucho sobre el proyecto. Ahora mismo está en un proceso de remodelación porque se basaba en una aplicación que, por desgracia, ha tenido sus más y sus menos en el mercado y que, bueno, pues ya ahora mismo no es algo estable sobre el cual tú puedas difundir un proyecto de este tipo, que es el proyecto ARMAT 2.0. Es un proyecto que utiliza la realidad aumentada, fichas interactivas realizadas con SketchUp, para el desarrollo y para el aprendizaje de la geometría en el ámbito de las matemáticas. Tiene muchísimos niveles, tiene muchísimas fichas, creo que están, las sigo actualizando, creo que están en torno ahora a unas 90 fichas. Cada ficha es una pregunta. Sí, dime. Sí, ¿cómo funcionan las fichas interactivas? Estuvimos leyendo el proyecto y nos interesaba saber cómo funcionarían esas fichas. Si entráis en esta web, yo os lo pongo porque lo veáis, lo comparto con vosotros y así a ver si lo podéis ver. Voy a compartir. Es una lástima que haya herramientas tan valiosas que queden descontinuadas porque, como decíamos, uno a lo mejor hace un trabajo enorme, este es un trabajo pero muy ambicioso y de pronto tener que migrar todo por la herramienta, bueno, es un impedimento. Sí, la verdad es que sí. Entonces, bueno, no sé si conseguís ver esta pantalla. Bueno, pues esta sería una ficha, ¿vale? Esta ficha lo que conseguimos es que el objeto se vaya moviendo
Yo, mientras lo veis, puedo buscaros una de las fichas y os la puedo poner directamente. Creo que las tengo por aquí. ¿Ese diseño lo hiciste vos? Sí, todos estos son diseños propios, sobre todo pues de cara a que sea lo más adaptado posible a mis necesidades. Ya que, bueno, pues si quiero explicar un contenido en un nivel concreto, pues no me vale a lo mejor cosas que ya estén hechas por otras personas, sino que a mí lo que me hace falta es adaptarlo a mis necesidades. Sí que también es verdad que eso conlleva bastante más trabajo, pero bueno, realmente es algo que a mí me encanta. Así que, bueno, pues en ese proceso de remodelación, como os estaba diciendo, la necesidad de tener que cambiar toda la parte de realidad virtual de realidad aumentada de una plataforma a otra, pues es bastante costoso, ya que, bueno, pues todos los marcadores, etcétera, que yo tenía, pues ya no valen. Entonces, no me queda más remedio que modificarles. Así que, bueno, creo que tengo por aquí una. A ver si la conseguimos sacar. De todas formas, estos proyectos toman tiempo, ¿no? Sí. Todos estos proyectos toman tiempo, pero es como un aprendizaje y se va construyendo a medida que vamos creando. Sí, todo lleva su tiempo. Esto es así, no nos queda más remedio que irnos adaptando y las necesidades que tengan nuestros alumnos, pues son las que nosotros tenemos que ir generando y sobre todo pues tenemos que ir supliendo, porque seguro que vamos a ver muchísimas deficiencias de nuestros alumnos y que lo que queremos realmente es suplirlas. Bueno, ya que tenéis esa ficha ahí, os voy a mostrar esta, por ejemplo. No sé si, creo que sí que la veis, ¿no? Ahí, sí, ahí. Bueno, pues esta es la que estabais viendo, ¿vale? Como digo, hay infinidad de fichas ahí, que estaban en torno a 90 fichas. Bueno, pues esta es la ficha del bloque 2 y este es el nivel que aparece aquí, este es el nivel de dificultad. Nosotros tenemos una imagen, nos dice el enunciado y luego una sugerencia de cómo utilizarlas. Y bueno, pues como podéis ver, para poder trabajar con ellas, pues nosotros lo podemos hacer, mover. Esto está complementado con un libro, ¿vale? Ese libro nos dice pues qué es lo que tenemos que hacer, aunque aquí tenemos el enunciado, ¿vale? Nos acercaríamos, interaccionaríamos con nuestro enunciado, que es lo que nos está diciendo, pues en este caso es utilizar el teorema de Pitágoras. Si vemos que nos hemos pasado, que no hemos visto bien o que nos hemos vuelto un poquito locos con las medidas, pues lo que haríamos sería, tenemos un botón de ayuda, que lo que nos hace es llevarlo a la situación inicial y poder otra vez trabajar con ese enunciado y, bueno, pues intentar hacer que lo que nosotros queremos que ellos trabajen sea lo más interactivo posible. ¿Vale? Pues esto sería un ejemplo de ficha interactiva. Sí, esto es justamente no hacer más tangible determinadas cuestiones que a veces de la matemática son tan abstractas que es difícil, ¿no? Exacto, es bastante complicado. Sí, sobre todo, como vais a ver con el tema de los drones, pues el trabajar en 3 dimensiones hace que el alumno abra un poquito más su mente y no siempre trabajar en el plano, porque algo de lo que siempre comento. O sea, nosotros cuando somos pequeños nos enseñan objetos tridimensionales para el aprendizaje. Pues esto es una manzana, esto es un balón, esto es un chupete, y siempre enseñamos objetos tridimensionales para su aprendizaje. Pero en el momento que entramos a nivel educativos, ya tenemos que aprender a base de papel, de escritura, todo en plano. Muy complicado trabajar con volúmenes. Y claro, pues nuestra mente, que estaba abierta y que estaba predeterminada para aprender en 3 dimensiones, empieza a pasarse a 2 dimensiones. Y cuando queremos enseñar otra vez de nuevo 3 dimensiones, como son objetos, pues los volúmenes o sistemas cartesianos en 3 dimensiones, o en general cualquier otro objeto que requiera el dibujo técnico, que requiera que nosotros tengamos esa capacidad espacial que teníamos y que la hemos perdido y que la tengamos que otra vez desarrollar, pues ahí es donde vienen las dificultades. Entonces, bueno, pues con este tipo de tecnologías empezamos un poco a matizar y a reforzar ese proceso del cambio y de pasar del libro plano a esas otras 3 dimensiones de las cuales veníamos en nuestros inicios y que realmente tenemos que seguir profundizando. No es algo que tenga que ser un parón, porque si los niveles educativos están para aportarnos más y vemos que a la larga lo que se está haciendo es quitarnos en ciertos conceptos o ciertos campos, nos está quitando aprendizaje o capacidad, pues algo nos está haciendo de la mejor manera.
Claro, deja de ser tan abstracto y bueno, y da el problema en vida real, está muy bueno, me encanta. Muy bueno. Bien, Bueno, pues aquí tenemos otro. ¿Cómo, Paula? No, que estuve leyendo sobre el proyecto que se refiere a dibujo técnico. Me pareció muy interesante y quería consultar tanto ese como algunos otros, pero el de dibujo técnico específico. ¿Es aplicable desde el inicio del nivel secundario? Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿O es más recomendable en años No, todos. posteriores? De hecho, estos proyectos que os estoy mostrando están hechos para secundaria, pero que lo bueno que tiene esta tecnología es que el contenido es adaptable en función de las necesidades y de los niveles del alumno. Lo importante es conocer la herramienta y saber qué es lo que quieres transmitir y cómo quieres transmitirlo. El contenido, eso lo vas adaptando en función de la demanda y en función de las necesidades de cada alumno. Como podéis ver, bueno, pues de todas las fichas que hay, pues hay algunas fichas que cada año pues, o voy quitando o voy modificando o veo que es demasiado complejo y la paso a otro nivel, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque tú aprendes realmente, no es un ensayo-error, sino que vas aprendiendo mucho sobre la puesta en práctica de todo esto en el aula. Y los alumnos te enseñan muchísimo si es viable, si no lo es. Ese feedback que también buscas hace que tanto estas como el resto de los proyectos que he llevado a cabo, pues cada vez sean mejores, pero no porque yo lo haga, sino porque mis alumnos me transmiten esas necesidades que yo desde su punto de vista a lo mejor no detecto. Porque yo lo puedo ver y puedo decir, bueno, pues esto está maravilloso, esto está muy bien, esto no sirve para nada, esto no me gusta, esto lo cambio. Pero al final, al quien va dirigido es el que te va a dar toda la información que tú necesitas. Y en este caso son los alumnos. Y gracias a ellos, pues todo lo que hago cada vez es mejor. O por lo menos intentar mejorarse cada año para su beneficio. Muy bien. Bueno. Subo de vuelta, perdón. ¿Subo esta pantalla que estás compartiendo o querés volver a...? Sí, esta misma. Bien, ahí está, perdón. Ahora sí. Bien, pues este es otro de los proyectos, es uno de los más recientes, por no decir el más reciente o casi el más reciente de los que estoy llevando a cabo, que es el uso de los drones en el aula. Bueno, pues el proyecto, bueno, pues como veis, tiene un nombre también muy buscado, Escuadrón Matemático. En la página web que aparece ahí podéis conseguir toda la información de este proyecto. Hay vídeos, hay documentación, el proceso de desarrollo. Bueno, la verdad es que está casi todo ahí para que sobre todo pues veáis las posibilidades de su aplicación en el aula. Por daros 4 datos sobre este proyecto, pues es un proyecto que tiene más de 60 fichas, de las cuales muchas de ellas utilizan la realidad aumentada como soporte y como apoyo para el entendimiento de los contenidos para el alumno. Utiliza una metodología de trabajo cooperativo y gamificación, porque esto está dentro de un contexto gamificado. Yo creo que en ciertos niveles de secundaria trabajar con gamificación funciona muy bien porque les llevas a tu terreno y en este caso, por ejemplo, pues tener una asignatura como matemáticas un viernes a primera hora pues puede ser soporífero para algunos, pero bueno, cuando le intentas dar una vuelta y ya no estás en la clase de matemáticas, sino estás en una academia de aprendizaje de vuelo, en el cual tienes que realizar una serie de acciones, que ese día además te toca poner en práctica todo lo que has aprendido y volar el dron. Y volar el dron con una serie de condicionantes, que es que previamente, durante las 2 semanas anteriores, hayas conseguido los segundos de vuelo necesarios para que yo te dé una batería. Y que esos segundos de vuelo los puedas conseguir a través de tu voluntariedad en clase, tus preguntas, tu apoyo a los alumnos, tus exámenes, tus tareas, etcétera, etcétera, pues hace que al final yo consiga mi objetivo, que es que me trabajen la asignatura de forma diaria, que estén atentos, que sea una clase dinámica y participativa y que además ellos aprendan. Y ellos, por su parte, pues lo que hacen es, sin quererlo, empezar a entrar en esa dinámica de trabajo de las matemáticas, que en muchos casos pues es bastante difícil en alumnos de 14, 15, 16 años, y pues que además se lo pasen bien. Entonces, bueno, pues este trabajo intenta aunar todo eso en un proyecto que tuvo como duración unos 5 meses, más o menos. Y bueno, pues en la web que tenéis ahí, esta que estaba aquí, por no entretenerme mucho más ni mostraros más información, pues lo dejo ahí como en incertidumbre para que la gente entre y todo lo que sea, pues que siempre me podrán preguntar. Perfecto.
Bien, hay más proyectos en la web, hay una sección que pone Perdón, realidad Iván, aumentada. te interrumpo un segundito solamente Sí. para, voy a habilitar a los 3 alumnos que están en la sala, en la antesala, perdón, así podemos cambiar las personas que van a participar. ¿Sí? Así que bueno, gracias Paula, gracias Maca. Un placer. Acá entonces subimos Sebastián, Silvia y Nora. Ahí está. Bueno, ahora sí entonces. Bueno, pues otra de las cosas que quería... Hola, buenas tardes. Otra de las cosas que quería comentaros es los problemas que estamos teniendo con ciertas aplicaciones. Como veis, pues hay ciertos proyectos que se han tenido que ir modificando. Y claro, pues encontrar una aplicación que sea buena, bonita y barata, o que sea una aplicación muy, muy adaptable a nuestro contexto educativo, pues es bastante complicado. Todas al final, yo creo que para subsistir, si no tienen ninguna otra forma de mantenerse económicamente, pues tiene que ser cobrando una serie de, bueno, pues, de niveles, a lo mejor para acceder a los contenidos o para generar contenidos. Eso es entendible, obviamente, pero el hecho de que desaparezcan, pues para nosotros nos puede perjudicar bastante, porque perdemos todo el contenido. Estoy hablando, por ejemplo, de lo que ha pasado no hace mucho con Aurasma. Todo el contenido que se generó en Aurasma, pues se perdió porque hubo un cambio de Aurasma a HP Reveal. Y, bueno, pues por desgracia, pues las cantidades de horas, de tiempo y de material que se generó se perdió sin ninguna otra opción que simplemente esperar a que llegara el día y se perdiera. Bueno, pues en la creación de realidad aumentada, pues nos pasa exactamente lo mismo. ¿Y qué aplicación puedo utilizar ahora que sea más o menos fiable, que se pueda adaptar perfectamente al contexto educativo? Bueno, pues yo os presento esta, que es Assembler. Assembler es gratuita, también tiene, pues como todo, pues tiene ciertos niveles de pago, pero para uso educativo la verdad es que está bastante bien, o sea que nos permite hacer muchísimas cosas. La web donde podéis acceder a toda esa información es Assembler World. Yo tengo el honor de ser un embajador, entonces, bueno, pues no es que la que esté aquí vendiendo, sino que la he probado personalmente y es la que yo, por ejemplo, utilizo tanto en mis formaciones como en mis clases. También tiene una parte educativa. Seguro que muchos de vosotros conocéis Google Expeditions, en el cual, bueno, pues tú generas un aula y, bueno, pues puede ser un guía de contenidos que se vayan generando. Bueno, pues también tiene una parte educativa que ha salido antes de verano, que es Assembler Edu, que lo que nos permite es poder trabajar con ese contenido y ser un guía dentro de nuestra clase. Puedes generar clases, los alumnos entran y tú vas guiando en ese proceso de aprendizaje. Tengo preparado aquí un vídeo, que creo que es el primer vídeo que os pasé, por si quieres ponerlo, Alejandra. Perdón, Iván, te hago una pregunta antes. Sí. Recién hablabas del tema de Aurasma, que sí, somos muchos los que hicimos mucho trabajo con Aurasma y ya no funciona. Esta herramienta yo no la conozco. ¿También permite generar, o sea, es una herramienta que puede reemplazar Aurasma o no? ¿O es otra cosa? Porque yo había... Sí. Yo lo que creo es que es mejor que Aurasma. Ah, perfecto. Esto que nadie me oiga, no sea que los de HP se me echen encima y mañana tenga muchísimos mails diciéndome lo que... Es una opinión personal mía, no es que esté certificado fehacientemente de que HP es o que esta es mejor, sino que para mí, para la gente que la ha trabajado, para la gente que va aprendiendo en los cursos de formación, se ve que tiene un potencial bastante bueno. O sea, por ejemplo, aquí yo puedo lanzar un marcador y no es necesario seguir a nadie, como pasaba con Aurasma. Tienes que seguir a la persona. El tema que yo lo que siento, por eso me gusta esto de ver el Assembler Edu, porque Aurasma era muy comercial. O sea, nosotros de educación nos metimos, la usamos, pero no dejaba de ser algo muy comercial. Sí, no, esto sí que es verdad que Assembler en su inicio, pues también es mucho de marketing, de ventas, etcétera, pero Assembler Edu es específicamente creada para el ámbito educativo. De hecho, todos los contenidos que se generan, que se crean y que la comunidad también crea, porque esto es algo de compartir, lo que yo creo aquí en Assembler lo puedo compartir con el resto y yo puedo nutrirme de todo lo que ha compartido el resto y utilizarlo yo a mi favor. Es específicamente hecho para el ámbito educativo y eso pues tiene un potencial y es que
todo ese contenido tiene una gran cantidad de recursos y una importancia en cuanto a la calidad didáctica. Bárbaro. Bueno, pues... Cuando te interrumpimos, sí. Sí, bueno, pues lo que os decía, tiene el vídeo, si queréis le ponemos rápidamente, o si no le dejamos ahí, lo podemos pasar, porque como no nos queda mucho tiempo y seguramente haya más preguntas y cosas que debatir. No sé cómo... lo comparto en el chat. Sí, comparto, vale, lo que me pasaste, lo comparto en el chat. Sí, así la gente puede ver un poco cuál es ese funcionamiento. Perfecto. Algo que también, hablando con Alejandra y su presentación, vi el trabajo con las rutas virtuales. Pues con las rutas virtuales sucede algo muy parecido que nos ha sucedido con la realidad aumentada. La creación de la imagen 360 se puede hacer de varias formas. La más sencilla de todas es intentando pues, conseguir una cámara 360 y con un simple apretar al botón pues ya tenéis una imagen 360, que sería lo más sencillo. Con más o menos calidad, pero sí que es lo más sencillo. O podemos recurrir también a nuestro dispositivo móvil. El End Learning es muy importante en todo este tipo de tecnologías y podemos utilizar, que seguramente muchos ya lo conocéis, Google Street View, que bueno, pues utilizando su ayudante y a través de la realización de numerosas imágenes, 20, 30 imágenes, 40 imágenes, depende de cómo sea nuestro espacio, bueno, pues podemos conseguir una calidad, sobre todo en exteriores, bastante buena de creación de imágenes 360. Pero luego esto lo tenemos que poner en práctica. Para la puesta en práctica, en muchas ocasiones tenemos que hacer un pequeño retoque. Bueno, pues yo os presento dos aplicaciones también para dispositivo móvil que nos puede permitir pues, poder retocarlas y crear una serie de pues, recursos dentro de nuestra imagen 360 que nos puede servir de ayuda. Una sería VIR VR Editor, que es para dispositivos móviles y bueno, pues es más o menos lo que veis ahí, que podemos modificar la calidad de las imágenes, los contrastes, incluir una serie de texturas, imágenes dentro de otra imagen. Bueno, la verdad es que está bastante bien y funciona bastante bien. Y la otra que es propia de Ricoh, los que seáis a lo mejor asiduos a la creación de imágenes 360, bueno, pues la Ricoh Theta es una de las que ahora mismo calidad-precio pues puede funcionar bastante bien y gracias a su nueva promoción de la Ricoh Theta V, pues se ha sacado este software que también lo que nos permite es poder editar nuestra imagen 360 y realizar una serie de acciones, de movimientos, pues como casi lo que hemos visto antes, de subir texturas, imágenes, etcétera, que puede estar bastante bien. Vale, y una vez que ya tenemos esto, sí. Perdón, Iván, te hago una pregunta, porque me puse a compartir en el comentario el enlace y como vos mencionabas mi presentación, para aquellos que no son alumnos míos de la cátedra, pegué también la presentación, así que a lo mejor lo mencionaste y no lo escuché bien. Cuando hablamos, yo vi que mostraste la diapositiva con cámaras 360 y después estabas mostrando esta aplicación. Esta aplicación, ahí está el tema de las cámaras, diferentes marcas, Google Street View, que yo les mostré a mis alumnos en la presentación propia, que ellos pueden pueden obtener fotos esféricas desde Google Street View, y después vos comentás ahora, estos son editores, o sea que también yo puedo sacar fotos, no desde Google Street View, sino desde estas aplicaciones. No, estas aplicaciones lo que te hacen es, te cogen la imagen 360 que tú ya has creado o que tienes capturada por una imagen o por ejemplo, con Google Street View y te permite realizar una edición. Bien. Ah, perfecto. O sea, si quieres poner, por ejemplo, tu logo. O sea, por ejemplo, uno tiene una cámara, esa cámara tiene una aplicación asociada, pero más allá de esa, yo ya la tomé con mi cámara y con esas aplicaciones puedo editar y puedo aprovechar esos recursos que vos nos decís que son muy valiosos. Exacto. Hay muchas más. Yo he puesto estas porque, bueno, dentro del contenido de Learning, yo creo que puede ser, que podéis utilizar y que puede ser bastante bueno. No dejamos de pensar que todo software que sea editor de imágenes, pues también nos puede editar imágenes 360. Entonces, bueno, claro. Pero en este caso estamos hablando de aplicaciones que podamos instalar dentro de nuestro dispositivo móvil.
Algo que tampoco suele trabajarse mucho, y otro buen amigo, Jesús Arbúes, ha trabajado el sonido 360. José Dulac también es otra de las personas que en cuanto a sonido 360 ha trabajado muchísimo. Es bueno, pues el conocer un poco la reproducción virtual de lo real. Nosotros cuando miramos algo en un lugar, pues escuchamos algo, pero cuando nos damos una media vuelta lo escuchamos o más lejos o empezamos a escuchar otros sonidos. Bueno, pues esto llevarlo a la parte digitalizada no es tan sencillo, o no era tan sencillo antes como ahora. Y ese sonido ambisónico, ese sonido que nosotros podemos direccionar y que podemos conocer y que recibimos esa mayor intensidad dependiendo de la dirección donde nosotros nos encontremos, pues realmente si lo juntamos con la imagen 360, lo que estamos es reproduciendo un escenario real. Si también utilizamos un vídeo 360 con este tipo de sonidos, pues sabemos que nuestra inmersión casi sea total. Entonces, bueno, pues aquí quería comentaros algo sobre el sonido 360, que también es interesante, ese sonido ambisónico, como os decía, que nosotros utilizaríamos un micro de este estilo. Hay muchos micros en el mercado para la detección en diferentes direcciones de las intensidades de sonido, y que puede ser, bueno, pues un campo de estudio. Os he puesto aquí una propuesta, que es esta, que es StorySpheres, que también es de Google, y que intenta reproducir eso de una forma muy sencilla. Esta plataforma, tú le vas colocando sonidos en puntos estratégicos, y cuando vas girando dentro de esa imagen 360, se va atenuando por un lado y se va una de los sonidos, y se va, bueno, pues acentuando más el sonido que tú has puesto a continuación, emulando de una forma muy sencilla. Realmente habría que darle uno o dos pasos más para tener esa realidad que buscamos, pero que para iniciarnos yo creo que puede ser pues bastante sencillo, y sobre todo que lo que saquemos, el resultado final, sea bastante interesante. Entonces, con una cuenta de Gmail lo tenéis hecho. Subir una imagen 360, subir una serie de sonidos. Podemos subir nosotros, por ejemplo, algo que esté pregrabado, y pues poniendo nuestras voces en los diferentes puntos de una imagen 360 conseguiríamos ese efecto. Imaginaros, por ejemplo, pues la foto de un glaciar, por el Perito Moreno, por ejemplo, y que hay diferentes lugares en los cuales queréis contar algo. Pues el puente, o que se está cayendo algo, pues reproducís ese sonido, lo colocáis justamente en ese lugar, y luego la persona, cuando ve esa imagen 360 y está mirando en esos lugares, pues empieza a escuchar vuestra voz. Cuando se va alejando ya empieza a atenuarse, ya deja de hablar, ya dejáis de hablar, y empezaría otro sonido si es que tenéis otro sonido al lado. Bueno, pues StorySpheres funciona bastante bien. Es una plataforma que la tienen más o menos olvidada en el entorno de Google, porque yo creo que podría desarrollarse bastante más, pero que bueno, pues con lo que tiene sacamos bastante buen rendimiento. Chicos, ¿quieren preguntar algo o hay alguna pregunta en el chat? Interrumpo. No, yo quería decir que entre el sonido 360 y la realidad aumentada, entre la imagen 360, el uso de estas aplicaciones en el celular implementadas en el aula haría un mejor educación STEAM, unir contenidos y otras materias para aprender mejor, unir los contenidos. Obviamente, a través de esta realidad. Y que además vemos este tipo de plataformas, y cada persona en su contexto seguramente le empiezan a venir posibilidades de uso. Hablamos de matemáticas, hablamos de geografía, hablamos de historia, hablamos de anatomía, hablamos de biología. O sea, realmente tenemos una capacidad de... estas herramientas tienen una capacidad de adaptación y de versatilidad tan grande, que eso de que esto solo está exclusivamente creado para profesores de tecnología o para informáticos y tal, está quedando en un segundo plano, porque realmente de lo que se trata es eso, de que la podamos utilizar dentro de un contexto de STEAM, obviamente. O sea, yo creo que sería la metodología ad hoc que tendríamos que utilizar para esto, pero que realmente podemos utilizar en cualquier contenido, y que es adaptable también a cualquier otro tipo de metodología. Claro, se viene hablando de que la educación, a partir de avanzar los años, no se ha renovado, siempre ha sido los alumnos frente al maestro, pero ahora, poniendo la realidad virtual,
podemos sacar de contexto que estamos dentro del edificio y aprender historia a partir de la realidad virtual. Podemos ver imágenes de geometría, podemos ver el cuerpo humano en 3 dimensiones y no solo es nosotros frente al pizarrón. Claro, es que yo creo que la clase magistral tiene que quedar ya en un segundo plano. Tenemos que adaptarnos a los nuevos recursos. Seguramente, un buen amigo me dijo el mismo ejemplo y realmente tiene razón. Si nosotros tuviéramos que ir al dentista y nos tuvieran que sacar una muela de la misma forma que lo hacían hace 120 años, pues seguramente les diríamos que a dónde van. Entonces, si nosotros buscamos una mejora, o por ejemplo, las televisiones ahora son televisiones extraplanas, ¿no? Y poca gente a lo mejor ya tiene televisiones esas tan anchas y tan grandes como había antes. La gente no dice que no a lo nuevo, ni a lo que hace que tu vida sea mejor. Pero parece que en educación hay gente reacia a esto porque obviamente implica una actualización, un cambio de ese paradigma y que el profesor ya no sea el profesor que viene a dar la clase y se va, sino que viene a clase, aprende de sus alumnos, les enseña, además los alumnos les enseñan a él, aprenden entre ellos, autoaprenden y cambia realmente todo ese paradigma. Hacemos que las clases sean mucho más dinámicas. Este tipo de metodologías se adaptan muy bien a las necesidades que tienen nuestros alumnos y eso hace que el clima del aula sea muchísimo mejor que el que había antes de llegar, soltar nuestra lección e irnos, que durante muchísimos años ha sido una buena opción. Yo no digo que a lo mejor la única, porque seguramente se podía discutir eso de otra manera, pero que realmente tenemos que mirar a ver ese proceso de cambio, poco a poco, y que esto al principio puede resultar complicado, pero en el momento que abrimos nuestra mente vemos que todo es mucho más sencillo de lo que parece. Perdón, una pregunta. Yo quería... ¿Querés seguir, Silvia? Es lo mismo, habla vos primero. Es lo mismo. No, esos serían los motivos por qué incluir en los proyectos realidad virtual. Ahora, me parece importante lo que comentaste antes del trabajo cooperativo, de subir proyectos y que los docentes en formación y los docentes recibidos que están un poco reacios a experimentar todo eso, puedan tomarlo y ahí realizar un aprendizaje cooperativo que sería muy interesante, ¿no? Sí, no, desde luego. Nos encontramos con docentes que no suelen compartir mucho por ese miedo ya no al que dirán, pero si a lo mejor pensar que su proyecto no está a la altura de otros proyectos o que su proyecto no es interesante. Y yo creo que realmente todo lo que implique tiempo por parte del docente y que tiene una efectividad en el aula es tan importante que debe ser conocido. Yo no comprendo cómo alguien puede tener éxito en el aula con algo que hace y que piense que es un mal proyecto. Yo estoy seguro que enriquecería muchísimo más a la comunidad educativa el hecho de que todos pusiéramos nuestro pequeño grano de arena y que absolutamente todos los proyectos que se lleven al aula, ya no incluso con éxito, sino incluso también con fracaso, porque de los fracasos es donde se aprende y de donde se mejora. Entonces, compartir los proyectos yo creo que es lo más interesante y lo que enriquecería a todo el mundo. Yo espero que poco a poco pues también toda esa mentalidad vaya cambiando, se vaya adaptando y que hagamos de la educación cada vez algo mejor. Sí, hicieron una consulta con respecto a las políticas públicas, que sería importante también que incluyan esa cooperación, ¿no? Desde los ministerios de educación de los diferentes países. Sí, eso sería también algo que estaría bien, pero claro, si ya tenemos ciertas dificultades en un solo país porque no se ponen de acuerdo, porque ya estoy hablando del mío, o sea, el tema de las comunidades autónomas hace que la educación sea muy dispar, pues no me puedo ni imaginar los posibles problemas que podamos encontrarnos para unir diferentes países. La verdad es que es bastante complicado. Te digo una pregunta que dejaron en el chat. Dale. Sí. Marisa Elena pregunta si el uso de estos modelos tienen copyright o licencias SC.
Pues depende de los modelos que utilices. Si son modelos que están compartidos en ciertas plataformas y ya las plataformas nos permiten o ya nos da la información de que son Creative Commons, pues no habría ningún problema en utilizarlos. Si son creaciones que tú has realizado, obviamente tú tienes tu propia licencia y tú la legitimas. Entonces hay que mirar muy bien el lugar donde de dónde vas a extraer esa información. Hay muchísimos repositorios, tanto de objetos 360, de imágenes 360, de sonidos 360, de objetos 3D, etcétera, etcétera, que son Creative Commons, que tienen una licencia libre y que, bueno, pues los podemos utilizar simplemente pues accediendo a su plataforma. Entonces, hay que fijarse muy bien y, sobre todo, la mayoría de ellos es que para que sea con fines no comerciales. Y, bueno, pues en educación no creo que haya mucho comercial, ¿no? También en el chat, Marisa pregunta, ¿qué diferencia existe entre el sonido ambifónico y el sonido holofónico? Bueno, pues el sonido ambisónico es un sonido que intenta reproducir el sonido espacial que nosotros detectamos en tiempo real. Entonces, eso se realiza una grabación y esa grabación luego la reproducimos, que si está unida a una imagen o si está unida, sobre todo, a un vídeo, pues conseguimos, utilizando unos cascos y utilizando unas gafas de realidad virtual, casi estar en ese mismo lugar. Sí que es verdad que el sonido holofónico, no sé, me suena de que alguien, creo que fue un argentino el que utilizó, el que se especializó un poco más en esta técnica, lo que intenta es grabación de una imagen y con ese sonido también. Entonces, realmente en cuanto a efectos reales es casi lo mismo, pero sí que es verdad que el sonido ambisónico nosotros lo implementamos también y sobre todo en vídeo 360. Bien. Yo quería preguntar ahora por mi cuenta, ¿no? Considero obviamente totalmente motivador el tema de la enseñanza y el aprendizaje con estos métodos, con tecnología ya de por sí. Y sobre todo la realidad aumentada y la realidad virtual. Ahora, bueno, el tema de los materiales que se necesitan para llevar al aula este tipo de cosas, ¿no es cierto? En la Argentina también está complicado ese tema y creo que una de las cosas que más disponen la mayoría de los alumnos es el tema de los dispositivos móviles, de los celulares. ¿Qué otras cosas? A mí me encantó el proyecto ARMAT 2.0 y las fichas interactivas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acceso a poder entrar en la plataforma CITEC Mac para poder investigar y poder realizar un proyecto parecido aquí. Sí, no, el acceso no está restringido, ni muchísimo menos, pero como bien decía, este proyecto está ahora mismo en una fase de reactualización por cuestiones de que estaba hecho sobre una plataforma, toda la parte de realidad aumentada, y ahora eso ha cambiado. Entonces, antes lo tenía con Creator y ahora pues lo estoy emigrando todo a Assembler porque es la que de momento a mí me aseguran o me aseguro de que esto se pueda utilizar, porque yo puedo abrir el proyecto y si a los 2 días ya no funciona, pues no serviría de nada. Entonces, el acceso ahora mismo a ese proyecto o a ese contenido no está, pues porque lo estoy actualizando y lo estoy remodelando y sobre todo exportando todo el contenido 3D que tenía de una plataforma a otra que lleva su tiempo por la cantidad de fichas que había. Pero sí, perfecto. ¿cómo se ha desarrollado? Y el tema de los cursos ¿cómo se ha desarrollado que están todo eso? para realizar? Sí, como decía, todo ese contenido de cómo se hace, lo que tiene, etcétera, todo eso está abierto y lo podéis ver sin ningún problema, porque todo se comparte. Pero digo, específicamente ese proyecto, o sea, todas las fichas no están porque bueno, pues por desgracia nos cerraron una y hay que actualizarlo si queremos seguir utilizándolo. Claro, sí, yo quise acceder y no pude entrar a las fichas, por eso pregunto. Y el tema de los cursos, ¿están disponibles para que nos podamos anotar desde aquí, desde Argentina? A ver, los cursos que se imparten... Los cursos por internet. Sí, los cursos online que se imparten son cursos en los cuales pues, se utilizan para la capacitación de docentes en los centros de formación en los cuales pues, yo hago esa formación.
son centros de formación de toda España y que, bueno, pues sobre todo ahora la parte online es la que prima porque la presencialidad es algo que no se contempla. Entonces, bueno, pues esos espacios están destinados sobre todo a aquellas personas pues, que realizan esa formación. Si alguien quiere hacer la formación ajena a eso, pues lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto conmigo y no hay ningún problema. Y habilitarles y a formarse. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues voy a ir también un poquito rápido para que lo veáis. Como os comentaba, también existen problemas con las plataformas que crean las rutas 360. Y aquí tenemos un claro ejemplo con Roadme. Roadme era una muy buena plataforma, pero que realmente ahora mismo, aunque sigue funcionando, pero tiene también sus días por ahí, por lo que se escucha, por lo que se oye en las redes y se lee, tiene sus días un poquito oscuros. Tour Creator, ¿qué me pasa? Tour Creator funciona bastante bien para crear rutas virtuales, pero también disponemos de Play Visit, que también funciona bien, y Davin Studio, que también es una plataforma que ha resurgido y que puede darnos pues esas necesidades que nosotros buscamos a nivel educativo, sobre todo para la creación de rutas. ¿Recomendás alguna de esas? De las que mencionaste. Tool Creator funciona muy bien y es muy sencilla y además con la cuenta de Gmail pues también la tienes. Está asociada a toda la parte de objetos 3D de Google Poly, también para Expeditions, o sea que si haces una ruta en 360 con Tool Creator, luego lo puedes llevar a una expedición. Entonces es muy completa en ese sentido y además que puedes jugar con muchos otros recursos del propio Google, que como os digo, pues Google Poly, que es donde está ese gran repositorio, pues realmente nos puede nutrir de todas las necesidades para hacer que las rutas que nosotros creemos con Tool Creator pues sean lo más completas posibles. El Play Visit y Davin Studio son también, aunque no están hechas, por así decirlo, para el ámbito educativo, pero sí que hemos sabido poder adaptarlas de tal manera que el contexto ya no es la herramienta, pero sí el contexto en el cual la pongamos en marcha, pues sea un contexto educativo. Roadme funcionaba también muy bien, pero como os digo, pues hay tours que empiezan a fallar, que empiezan pues a desaparecer y que por lo que se ha leído por ahí, pues es algo que no es estable, que no está siendo muy estable. Gracias. Sí que, bueno, pues quería haceros una pequeña práctica, pero por cuestiones de tiempo no sé si vamos a poder. Entonces lo podemos dejar para otro día, si queréis. O sea que, a ver, no sé, a mí me entusiasma hacer la práctica con Nearpod, ¿no es cierto? No sé cuánto. Si queréis, lo hacemos. Dale. Bueno, pues nada, es algo muy sencillito. Lo único es coger el dispositivo móvil. Algunos a lo mejor lo estáis viendo a través del dispositivo móvil, entonces os será más complicado. Pero bueno, si lo estáis viendo a través de un ordenador y tenéis el dispositivo móvil o tenéis una tablet, pues vamos a hacer algo muy sencillito, que es una pequeña prueba de cómo podemos esto implementarlo en el aula. Estamos hablando de imágenes 360, objetos 3D, etcétera. Bueno, esa interactividad de la que mLearning pues destaca con respecto al resto. Entonces, si entráis en nearpod.com, os aparecerá una pantalla en la cual tendréis que insertar un código. Aquí aparece la parte de estudiantes y aquí os pide un código. Bien, pues ese código que tendréis que insertar sería el que aparece aquí en vuestra pantalla. Por cuestiones de privacidad ha cambiado ahora un poco toda la dinámica del ingreso. Antes era mucho más directo y no había que ingresar con ninguna de las cuentas. Ahora ha cambiado. Entonces, bueno, como yo me imagino que tendréis o bien una cuenta de Office 365 o una cuenta de Gmail, pues simplemente con ingresar con una de esas cuentas sería suficiente. Y una vez que habéis ingresado con esas cuentas, entraríais ya a una clase controlada. Controlaríais, tendríais que poner, una vez que entráis con vuestro usuario, ya aparecería vuestro nombre y entonces a mí como persona, como profesor, en el aula ya sabría quiénes sois y tendría ese control de asistencia, de qué personas están, qué personas puedo quitar o no si no están realizando las tareas adecuadas y que, bueno, pues a la hora de compartir información vais a ver que es bastante intuitiva. Os la muestro, no vamos a ver el procedimiento de creación, pero también es bastante sencillo y seguro que si cacharreáis por ahí podéis encontrar muchos tutoriales y, bueno, pues también tendréis mi correo por si lo necesitáis. Entonces,
simplemente es entrar en, como os decía, en nerpod.com. En la página he cogido este recorte donde pone Students, tendréis que poner un código y ese código es el que aparece aquí en pantalla. Y tendréis que ingresar con una de las cuentas que aparecen ahí, o bien desde Gmail o bien desde Office 365. Y vamos a ver cómo vamos. Bueno, pues ya empieza a entrar la gente. ¿Está bien? Acá ya tengo la imagen de tuya, ¿no? Sí, La placa de eso. promoción de tu espacio. Pues bueno, de momento ya van ingresándose. Muy bien. Yo lo que puedo, bueno, si queréis, lo que puedo hacer es mostrar esta pantalla. No sé si queréis que la comparta y así el resto de las personas lo pueden ver. Pero sí que sería interesante que, no desde el punto de vista del profesor, sino desde el punto de vista del alumno, pues también se pudiera ver. Bueno, pues como os decía, voy a compartiroslo para que lo veáis. Este sería el punto de vista del profesor, ¿vale? Este que tenemos aquí. Entonces, yo tengo una serie de diapositivas preparadas. La primera es, por ejemplo, pues si estáis en un contexto en el cual queréis explicar la célula y, bueno, pues queréis hacer que esa interactividad con vuestros alumnos sea lo máximo posible. Pues aquí tenemos una célula en la cual nosotros podemos mover, podemos acceder, acercarnos, alejarnos y aquí realizar un proceso de estudio. Tomar capturas de pantalla, poner una serie de etiquetas a lo que nosotros estamos viendo, pues por ejemplo el núcleo, nucleolo, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, bueno, pues aquí tendréis un montón de elementos que el alumno puede analizar y que puede interaccionar. O, por ejemplo, si queréis en la parte de historia, queréis contar pues, la civilización egipcia y queréis llevarles allí, pero físicamente es bastante más complicado, pues tendréis la opción de utilizar una imagen 360. Si lo hacéis desde el dispositivo móvil, te permite utilizar gafas de realidad virtual, con lo cual harías que la inmersión sea muchísimo más eficiente. Entonces, aquí tenemos una imagen 360. Veis, si entramos en VR, nos dividiría la pantalla en dos y podríamos observar todo esto en ese contexto. Si además esta pantalla, esta imagen 360, la podemos enriquecer o bien con vídeos o bien con enlaces, etcétera, etcétera, pues haríamos de esta imagen algo muchísimo más completo. Por ejemplo, pues también podéis incluir, en esa interactividad que buscamos, podéis incluir animaciones. Esto FET es sobre todo para la parte de ciencias, y de ciencias hablo de física, de química, de biología, de matemáticas. Tiene infinidad, multitud de animaciones que nos puede permitir hacer que el alumno en tiempo real pueda realizar una serie de estudios, modificando, pues en este caso, los índices de refracción de la luz. Podemos medir cuál es el ángulo de refracción en función del material, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues este tipo de interacciones realmente es bastante efectivo. E incluso lo que podemos hacer es lanzar una pregunta en tiempo real. Y esto se lo lanzaríamos a nuestros alumnos, los alumnos recibirían esa pregunta y las respuestas también las recibiría yo. Entonces, bueno, pues todo esto se hace en tiempo real, haciendo que nuestra clase sea muy dinámica y que, bueno, pues realmente el alumno esté enganchado, porque ya sabéis que esto de las clases es como todo. Si vemos que la clase va hacia arriba y los alumnos son participativos, también luego hay fases de valle en la cual son menos participativos o están más distraídos, más o menos cuando a lo mejor te quedan 20 minutos de clase, una cosa así, bueno, pues hay que relanzarles. Entonces, en ese relanzamiento pues está este tipo de preguntas de, oye, chicos, a ver, tenemos que llevarles otra vez a nuestra dinámica de aula. Bueno, pues como veis, aquí hay una participación, bueno, pues aquí estaría las respuestas, estas respuestas se guardarían en la propia plataforma de Nerpod y nosotros podríamos acceder a ellas para evaluarlas. Vamos a terminar la actividad y luego, aparte de esto, pues podéis no solo lanzar preguntas finales, sino tenéis bastantes... bueno, vamos a cerrar aquí. Ahora, ya lo he cerrado. Bueno,
pues, tenéis otra serie de actividades que podéis hacer. Podéis añadir, podéis hacer una pregunta de dibujo, incluso podéis añadir otra serie de interacciones, como podéis poner vídeos, etcétera. Bueno, que tenéis muchísimas posibilidades con esta herramienta y que si no la conocíais o no la habéis utilizado, os la recomiendo. Me encantó. Es una manera de que los alumnos se pongan en un rol más activo y puedan interactuar ellos mismos con lo que vayan a estudiar y aprendan divirtiéndose de alguna forma. Desde luego. Yo os quiero contar algo sobre realidad virtual, algo en lo que sí que estamos trabajando muchísimo últimamente, que junto con Sedulac pues, queremos potenciar dentro del ámbito educativo, y porque su implementación es realmente sencilla, que las necesidades técnicas no son elevadas, ni muchísimo menos, y que además su coste es lo más reducido posible. Volvemos otra vez a hablar de lo mismo, de lo bueno, bonito y barato, pues esto todavía se sigue adaptando a lo que nosotros necesitamos. Sí que conozco que vosotros habéis trabajado la parte de, la parte de CoSpaces, pero bueno, CoSpaces ya sabemos, bueno, pues que tiene una parte gratuita, una parte de pago. La verdad es que funciona muy bien, pero ojalá tuviéramos mayor libertad en esa versión gratuita para poder desarrollar ya no solo los escenarios, sino parte de la programación que CoSpaces ofrece. Sí. Cuando hablamos de entornos virtuales de aprendizaje, pues bueno, en algunos casos se denominan los Learning Management System o los Virtual Learning Environment, que son los acrónimos en inglés, pero que al final son lo que nos ofrecen este tipo de entornos son pues poder comunicar, enseñar y formar a personas desde un punto de vista siempre educativo a través de una interacción directa y real. Interacción directa porque tenemos a la persona que nos está exponiendo el contenido ahí delante y en tiempo real porque nosotros en ese tiempo estamos cohesionando estamos dentro de esa plataforma a la vez. Pero claro, cuando nosotros hablamos de esto, siempre nos viene a la cabeza pues que tenemos este tipo de formaciones, o bien online, o bien virtual, o bien a distancia, este tipo de educación, y que además utilizaríamos este tipo de herramientas, o bien Moodle, como surgió en un principio, o Teams, o Google Classroom. Pero los entornos virtuales de aprendizaje evolucionan y las necesidades nuestras también evolucionan. Estos siguen siendo entornos virtuales de aprendizaje planos. Volvemos otra vez a lo mismo. Nosotros tenemos una pantalla que accedemos a esos contenidos y ya está, pero no interaccionamos con ellos. En cambio, este tipo de entornos virtuales de aprendizaje, es decir, ya utilizando la realidad virtual, sí que nos permite todo eso. Y la interacción que nosotros realizamos con ese contenido puede hacerse de diferentes maneras. La primera de ellas sí es verdad, a través de un ordenador, pero tú tienes un avatar que interacciona con todo ese contenido. La visión es diferente. Pero es que además te posibilita la opción de utilizar unas gafas de realidad virtual. Bueno, por aquí veis algunas, que por ejemplo, en ese caso son gafas de realidad virtual autónomas, es decir, no necesitas un dispositivo móvil para poder utilizarlas, pero que con un dispositivo móvil también se podría utilizar. Y, perdón, ¿esas que con Bluetooth, por ejemplo, las manejas? ¿Cómo se manejan? Estas tienen un sistema operativo, estas te las pones, bueno, no sé, son las Oculus Quest, o sea, entonces tú te las pones y a funcionar. Tiene su propio sistema operativo, un sistema Android, y bueno, tiene su propio sistema o su propio store, por así decirlo. Tú tienes ahí las aplicaciones. Luego tiene una parte para desarrolladores también, en la cual, bueno, pues tú puedes acceder a versiones beta de ciertos programas para poder interaccionar con esos escenarios y, sobre todo, desde un punto de vista educativo, son muy, muy buenos. Pero también es verdad que el tener este tipo de gafas pues no es algo accesible en una clase porque con unas no harías nada. O sea, necesitarías una cantidad mínima de 6, 7 gafas para grupos grandes y trabajar por proyectos o trabajar de forma cooperativa. Entonces, bueno, no es algo sencillo, pero utilizando el dispositivo móvil también se puede conseguir no exactamente lo mismo porque la calidad obviamente tiene que estar en el precio, pero sí obtener unos buenos rendimientos. Entonces, con gafas que utilicen un dispositivo móvil también se puede trabajar este tipo de contenidos. Yo os voy a presentar 3 plataformas para que las sepáis, no vamos a entrar en ellas ni mucho menos, pero para que os pique un poquito la curiosidad y veáis un poco las posibilidades. Una es FrameVR, que como veis ahí os he puesto una imagen, pues ahí tendréis los avatares y los escenarios son customizables. Podéis insertar una imagen, podéis insertar un vídeo, podéis insertar texto, bueno, tienes infinidad de posibilidades y que, bueno, pues os insto a que entréis framevr.io,
creo que es la aplicación, sí, es la extensión SEO, que entréis y que lo veáis porque realmente es muy interesante. Mozilla, seguro que conocéis el buscador Mozilla. Bueno, pues Mozilla Hub tiene una sección de realidad virtual muy, muy, muy buena, es muy sencilla, funciona muy bien. Cuando la hemos probado, la verdad es que nos hemos divertido muchísimo. Te permite crear en tiempo real objetos y escenarios. Esos objetos además se pueden crear de forma cooperativa, entonces puedes tener a varias personas de diferentes lugares trabajando sobre un mismo lugar y trabajando sobre un mismo contenido. Es muy, muy interesante. La verdad es que está muy bien. Entonces, echar un vistazo porque es divertida. Y otra que personalmente estoy utilizando mucho, sobre todo para la parte de formación de profesorado y para la creación de webinars a través de realidad virtual, es AltSpace VR. Te permite no solo utilizarlas con las gafas de realidad virtual, sino también te permite utilizarlas a través de un ordenador. Entonces, como veis ahí, bueno, pues tenéis infinidad de eventos y yo personalmente los utilizo pues cuando tengo que dar alguna formación a distancia referente a realidad virtual o entornos virtuales de aprendizaje, etcétera. La utilizo muchísimo porque, bueno, pues puedo generar eventos privados, puedo subir mucha información que a mí me convenga, es bastante restrictiva cuando tú quieres que sea restrictiva, o sea, que tiene las opciones de crear escenarios o de eventos públicos, pero la parte privada pues también es muy interesante y que a través de avatares interacciones con el espacio que tú tienes. Entonces, bueno, pues este es otro entorno virtual de aprendizaje sobre el que yo personalmente estoy trabajando bastante y sobre todo pues porque el rendimiento que está proporcionando es bastante bueno. La interactividad también y la motivación es, pues en cualquiera de los tres, sobre todo en los dos últimos, es impresionante. ¿Todas las aplicaciones que venís mencionando están disponibles para celular o hay algunos que son exclusivamente para tener en un ordenador? Esta, por ejemplo, necesitas un ordenador. AltSpace VR necesitas un ordenador. Pero esta se puede trabajar desde el teléfono móvil. Esta también podéis utilizar desde el teléfono móvil. Sí, sí. Esta es que es un software y estas funcionan a través de una plataforma web. Entonces, aquí tendrías que acceder a su web y ya estaría. Podéis empezar a crear ahí. En este caso también, pero en este caso tienes que descargarte la aplicación. Vamos, el software. Y bueno, pues esto es uno de los proyectos, no voy a entrar tampoco mucho en materia, pero es uno de los proyectos que, bueno, pues a nivel de mi comunidad autónoma aquí en España, Castilla y León, pues lo que intentan es potenciar el uso de la realidad virtual en el ámbito educativo. Y sobre todo, otro de los objetivos importantes es que nuestro alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje, o sea, que empiece a ser un alumno prosumidor y que deje de ser un alumno solo consumidor, que genere, que cree, que comparta. Inculcamos esa filosofía de compartir, que comparta con sus alumnos, con el resto, pues esos conocimientos y ese trabajo que nosotros le decimos de una forma pautada y guiada, que tiene que ir desarrollando y sobre todo, bueno, pues que está basado en realidad virtual. Entonces, existe una serie de planes que son los proyectos PIE, los proyectos de innovación educativa, que hay diferentes tipos de proyectos y que en este caso el proyecto Explora lo que intenta es fomentar la realidad virtual en el ámbito educativo. Está, bueno, pues a cargo del Centro Regional de Formación de Profesorado TIC de Castilla y León, que es el que lo desarrolla y este año pues tengo el honor, la suerte y el placer de ser la persona que lo dirija y bueno, pues ahora en el mes de noviembre creo que comenzaremos ya el periodo de inscripción y la iniciación de este proyecto que personalmente pues tengo muchísimo interés y muchísimas ganas de dirigir y de que espero que salga bien. ¿Este proyecto, perdón, Iván, está abierto para todos también o, como te había preguntado Silvia, es para docentes? Exacto, este es un proyecto que está restringido solo para aquellos docentes que después de una baremación de sus propuestas pues puedan acceder a él. Entonces, bien, sí que es verdad que este contenido de momento y estará restringido porque está hecho específicamente para este tipo de formación. Bien. Y otro de los proyectos que quiero mostraros, y es un vídeo que dura muy poquito,
pero que tengo muchísimo, cuando se hizo, pues la verdad es que se hizo con muchísimo entusiasmo y yo siempre que tengo la oportunidad de mostrar algo de realidad virtual, siempre lo muestro porque estoy súper orgulloso del gran trabajo que hicieron estas 3 alumnas. Entonces, os comparto, bueno, si no lo puedes hacer tú, Alejandra. Lo pongo yo, sí. Espera que voy a ver, saco esta pantalla. Y te haces mayor y dejas que todo pase de largo. Dejas que tus sueños pasen de largo porque son demasiado difíciles de conseguir. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si yo puedo ayudarte? Bienvenido a Virtual Dream. Virtual Dream es un viaje realizado por 3 alumnas de cuarto de la ESO, con el fin de hacer realidad los sueños de nuestros más mayores. Nuestro proyecto, basado en el aprendizaje-servicio, empezó a mediados de enero, con la idea de hacer feliz a los miembros de la residencia de ancianos de Tordesillas, nuestra localidad. Entramos con mucho miedo, la verdad. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y salimos de allí con un montón de amigos que durarían para toda la vida. Teníamos una idea totalmente errónea de lo que pensábamos encontrarnos, ya que reaccionaron mucho mejor de lo que nos esperábamos a las nuevas tecnologías. Antes de comenzar, les hicimos a cada uno una entrevista personal, en la que les preguntamos sobre sus sueños e inquietudes. Pero las entrevistas no quedaron aquí. También se las hicimos a nuestro profesor, Iván de la Horra, y a nuestra tutora, Alba Parro, en la que nos contaron su opinión sobre nuestro proyecto. Y llegó el gran día para nuestros compañeros de viaje. Ay, qué bonito es esto. Precioso. Precioso. Ahora quiero que me extiendas la mano, ¿vale? Y vas a tocar algo, ¿vale? Baja un poco la mano. ¿Qué estás tocando? Mira para el suelo. Ay, qué bonito. Es arena, ¿verdad? La arena de la playa. La arena de la playa. Sí, es arena. Sí. Sí. Ay, qué bonito. Y te haces mayor y dejas que todo pase de largo. Dejas que tus sueños pasen de largo porque son demasiado difíciles de conseguir. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si yo puedo ayudarte? Bienvenido a Virtual Dream. Uf. Y eso que ya lo había visto, pero pues, me vuelvo a emocionar, Iván. Sí, la verdad es que es un proyecto y bueno, pues con esto quería dar ese punto final a nuestra charla. La verdad es que es un proyecto aplicado al aprendizaje-servicio, es un proyecto de realidad virtual multisensorial. Por desgranaros un poquito, lo que trabajaron fueron muchísimas las sesiones que le dedicaron para sacar esto que habéis visto, porque el trabajo con personas mayores en una residencia no es tan sencillo, sobre todo pues porque son personas que están reacias un poco al abrirse a otras personas a las cuales normalmente no están acostumbradas a ver. Y las llevó muchísimas sesiones de trabajo, muchísimas entrevistas personales y que, bueno, pues el fruto al final fue el poder pues dar ese sueño a algunos de los usuarios que tenían ganas. Y en este caso, lo que habéis visto es una persona que cuando era pequeñita vivía cerca del mar, que por cuestiones de salud
vida, etcétera, pues desde hacía como 60 años que no volvía a ver el mar y bueno, pues habéis visto lo que ha conseguido, ¿no? Sí, lo que trabajaron con realidad virtual me recordó mucho a va a ser muy gracioso lo que voy a mencionar, a un capítulo de Los Simpson donde llevan a los ancianos a pensar en lo que ellos soñaban, lo que querían a futuro, viajes o cosas que ellos extrañaban. Hace poco leí una tesis de cómo enseñar con pedazos de series y de películas de una manera más interactiva, pensando en tu realidad virtual, en todo lo que acabas de mostrar, más esta tesis, es increíble lo que se puede llegar a enseñar de una forma más divertida e interactiva Sí, no, a la los verdad es alumnos. que los Simpson parecen profetas. Podemos hacer un análisis de los Simpson y de todo lo que han dicho en su momento y todo lo que se ha hecho en la actualidad, porque realmente habría que saber quiénes son los guionistas porque les tendríamos que coger y exprimirles, saber cuál es lo que nos espera dentro de poco, porque aciertan muchísimo. Una pregunta. Sí. Como formador de docentes, a nosotros que recién nos iniciamos y quisiéramos capacitarnos en lo amplio que es la tecnología, ¿por dónde nos recomendarías empezar ese camino? Pues esa es la pregunta del millón. ¿Cuál es a dónde me quiero especializar o qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues algo muy importante es saber cuál es el contexto en el que tú estás inmersa, el tipo de nivel, el tipo de alumnado y sobre todo el tipo de necesidades propias. Cuáles son o bien tus carencias o bien las cosas que tú quieres mejorar. Porque no se trata de aplicar porque sí un tipo de tecnología. Aquí estamos hablando de realidad aumentada o realidad virtual, pero a lo mejor en el contexto en el que se mueve cada uno, esto no es viable. Tenemos que entender que la comunidad educativa es muy amplia, que tiene un formato diferente en cada país, en cada lugar, y que no todo el mundo puede a lo mejor disponer de un dispositivo móvil en el aula o tener un dispositivo móvil, sino que se mueven otro tipo de contextos. Entonces, la capacitación tiene que ir en función de esa demanda. ¿Qué es lo que necesitan mis alumnos? ¿Qué es lo que yo necesito mejorar? ¿Y qué es en lo que me tengo que capacitar para poder darles lo que ellos necesitan? Y sobre todo para que mi mensaje les llegue a ellos. Partiendo de esa base, si buscamos algo más de origen tecnológico, mi propuesta siempre es rehuir de modas pasajeras que vemos que tienen muchísimas personas que van detrás, pero que su fundamento y su recorrido es muy corto. Y eso te lo pueden dar las grandes empresas que apuesten o no por ese tipo de tecnología. Está claro que la realidad aumentada y la realidad virtual no es algo de ahora, sino que lleva muchísimos años en juego, pero que ahora es muchísimo más accesible para nosotros y cada vez va a ser más. Hablamos de gafas de realidad virtual que pueden costar 300, 400 euros, pero es que estamos hablando que ese mismo tipo de gafas hace 5 años valía 10 veces más. Que ahora tenemos la opción de acceder a gafas de realidad virtual de bajo coste, que nos pueden costar 5 o 10 euros. Entonces, vemos que las posibilidades son muy amplias y si hablamos de realidad aumentada, muchísimo más, porque al final es imprimir un marcador y ya está. O si utilizamos realidad aumentada geolocalizada, pues tener un dispositivo que tenga GPS. Pero es que ahora todos los dispositivos de gama media tienen GPS, con lo cual para nosotros es mucho más sencillo. Si nosotros vemos que nuestro contexto puede ser un fiel candidato a este tipo de tecnologías, pues ¿por qué no? Pero sobre todo, algo muy importante es el cómo lo aplico. Por lo tanto, algo que también sería interesante es capacitarse no solo en el tipo de herramientas y su aplicación, sino en el cómo lo implemento en el aula, el saber algo de metodología que creo que también estaría bien. Y otra tercera pata, o otro tercer pilar, que también lleva quebraderos de cabeza a los docentes, es cómo lo evalúo. Entonces, en eso también sería algo muy importante. Vale, yo enseño esto, lo enseño de esta manera, pero ¿cómo evalúo esto? Porque claro, lo que no voy a hacer es enseñar utilizando realidad aumentada y hacer un examen escrito como lo hacía antes. O sea, algo tiene que cambiar. O sea, todo ese contenido tiene que cambiar. Entonces, yo creo que en esos 3 pilares serían esenciales. En la herramienta y su aplicación al aula, en la metodología es de cómo yo lo transmito en el aula y el cómo yo lo evalúo, ¿vale? Y cuando hablamos de evaluar no significa hacer un examen escrito, ni muchísimo menos, porque hay una serie de competencias de nuestros alumnos que son las que debemos evaluar, cómo aprenden ellos mismos, cómo
cómo aprenden con sus iguales, cómo autoaprenden sobre lo que están investigando. O sea, todo eso te da las posibilidades de que sea evaluable. Y aquí hemos visto algunas de esas herramientas. Entonces, tendríamos que, yo sé que esto implicaría muchísimo tiempo, pero tendríamos que buscar y ser muy selectivo. No decir, bueno, pues solo me voy a formar en gamificación y ya. No, hay que hacer, vale, gamificación es el cómo lo aplico en el aula, pero también la herramienta y el cómo lo evalúo. Entonces, tiene que ser una formación de calidad y que además esté impartida por gente que realmente no solo conoce, sino que lo pone en práctica. Porque otra de las situaciones que nos encontramos es que hay formadores que conocen muy bien el contexto de esa herramienta, pero no conocen en absoluto el contexto del aula. Entonces, claro, cuando quieren llevarlo al aula, pues es bastante complicado. Y eso, por ejemplo, no lo hemos encontrado con los drones. Las empresas que venden los drones saben cómo funcionan los drones, eso es que es así y obviamente ahí es un punto fuerte porque tienen sus recursos, pero el cómo lo llevan al aula, pues se limitan a algo que sea muy directo. Pues, por ejemplo, hemos visto un dron pues, que se puede programar. Vale, pues la programación al aula ya, pero ¿eso en un contexto de quinto de primaria o de bachillerato de universidad es lo mismo? Pues no, hay que adaptarlo. Y eso es la carencia. Entonces, la persona que nos va a impartir tiene que ser conocedora no solo de la herramienta, sino tener esa experiencia de llevarlo al aula, porque al final nos estarían vendiendo humo y no estaríamos recibiendo la formación que nosotros buscamos. Al final, un profesor, ¿qué es lo que quiere? Pues quiere que sabe qué tipo de herramienta me puede servir para mi asignatura. Si me va a llevar mucho tiempo o no aprenderla. Si va a ser más o menos difícil implicarla al aula. Si el coste tecnológico, el coste económico o el coste de tiempo, el coste, etcétera, etcétera, es viable o no. Si se adapta perfectamente a mis contenidos y cómo lo aplico directamente. Dame un ejemplo y para que yo tenga una lluvia de ideas. Pues eso es lo que busca un docente. Entonces, en las formaciones tienen que darte eso. Si no te dan eso, pues quedarán cosas que queden un poco sueltas. Entonces, hay que ser también muy exigente con la formación que nos dan. Te hago una pregunta, Iván. Con respecto a las escuelas, ¿no? Las escuelas en siglo XX, en este siglo que estamos transitando, el año que viene, ¿qué proyectos, qué recomendación le das a las escuelas cuando volvamos a las aulas, ¿no? Como inquietante. Pues a lo mejor lo que voy a decir suena un poco raro, pero realmente lo primero que tendríamos que hacer es trabajar las emociones. Creo que es algo que hemos perdido, creo que es algo que se está perdiendo y creo que es algo que tenemos que recuperar. El saber cómo están nuestros alumnos, el saber si emocionalmente están a pleno rendimiento para que lo que nosotros les contemos que no sea preocuparnos por ellos, pues está bien. Yo creo que sería lo principal, lo primero que tendríamos que hacer, un chequeo mental de cómo se encuentran ellos y de cómo nos encontramos nosotros, porque estamos hablando siempre en un contexto en el cual queremos motivar a nuestros alumnos, queremos hacer que todo llegue con ese mensaje lo mejor posible, etcétera, pero ¿y quién motiva al motivador? ¿Quién nos motiva a nosotros? ¿Quién es la persona que está pendiente de nosotros? Pues también tenemos que hacernos también ese chequeo interno de, oye, pues esto lo hemos pasado mal todos, lo seguimos pasando mal y tenemos que salir de aquí, salir lo mejor posible, porque al final somos personas que trabajan con personas. No trabajamos con coches, no trabajamos haciendo ruedas, no trabajamos... nuestro mensaje llega a una persona y si nuestro mensaje es erróneo, no está lleno de emoción o no transmitimos bien, realmente lo que vamos a conseguir es que no llegue o pase algo. O sea, hay una ruptura entre el profesor y alumno, independientemente de la edad del profesor y del alumno. O sea, estamos hablando a todas las edades, porque esto ha sido algo que ha afectado a todo el mundo. Yo creo que lo primero que habría que hacer es ver cómo estamos emocionalmente todos, ponernos un poco esa puesta a punto y a partir de ahí arrancar. Y lo siguiente que es, pues olvidarnos de ese paradigma de la enseñanza con clases magistrales, ¿vale? Hay que quitar eso y empezar otra vez a ver que existen alternativas que las hemos tenido que aprender a pasos agigantados, que las teníamos ahí, pero que hemos dicho que están muy lejos y que no hace falta que para qué voy a utilizar Teams o Classroom o StreamYard
para dar una clase si yo voy a tener una clase presencial? Pues ahora nos hemos tenido que adaptar a todo eso. Entonces, es coger a todos los docentes y ayudarles a mejorar ese camino que han empezado por sus propios medios y que pues también se encuentran solos y que necesitan una formación y que necesitan un respaldo de gente que a lo mejor sepa mucho más de cómo aplicarlo, no de la propia herramienta, de cómo aplicarlo. Entonces, ayudar a toda esa gente que se ha quedado a mitad de camino, pues ayudarla para que el proceso de evolución que ha venido para quedarse, pues sea lo más fiable posible. Y luego a partir de ahí, pues intentar seguir con nuestra vida lo más normal posible, que creo que nos lo merecemos, ¿no? Bueno, Iván, ahí en el chat hay muy lindos comentarios sobre toda la exposición, pero por sobre todo el tema de que se nota que tenés aula, se nota que estás en el aula, que sos docente por sobre todo, ¿sí? Todas estas cosas que terminaste diciendo tiene que ver con eso. Me parece que muchas veces uno escucha expertos que saben del tema, pero que a lo mejor no tienen tanto trabajo de aula y no conocen tanto esas dinámicas, ¿no? O sea, conocen de contenidos específicos. Así que, bueno, ha sido un placer escucharte. Sé que es muy tarde en tu país ya. Nosotros estamos bárbaros todavía, pero vos tuviste toda una jornada de labor. Pero no sé si allá también es feriado. Acá tuvimos un feriado. Sí, aquí también, aquí es festivo, sí. Ok, aquí es fiesta nacional. Bien, bien, bien. Pero bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo. No sé si querés decir algo más, no te quiero cortar, ¿sí? Pero también entiendo que hemos pasado más de lo previsto y bueno, no quiero abusar de tu generosidad. No, la verdad es que se me ha pasado el tiempo volando, ¿eh? Ahora, mira, ahora que lo has dicho, he estado mirando el tiempo, vamos, y la hora y, vamos, yo estoy encantado. Cuando uno está a gusto no hay ningún problema. Yo encantado de estar aquí, encantado de que podamos repetir en cualquier otro momento esta charla, que gracias a ti, Alejandra, por invitarme, gracias a todos por los que estéis aquí, por el trabajo que habéis hecho detrás de la cámara, recopilando la información y poniéndola en el chat. Bueno, pues todos esos aspectos técnicos que siempre están ahí detrás y que parece que no se ven, pero que están ahí, que sin todos vosotros pues no saldría. Y nada, que estoy aquí para lo que necesitéis, para lo que sea. Y bueno, pues tenéis ahí mi contacto, que todo lo que pueda echaros una mano y esté dentro de mis capacidades, pues que contéis con ello. Y que al final pues somos todos una misma comunidad, que tenemos que estar ayudándonos entre todos, porque al final, como bien decía el flyer que habías puesto, todos partimos de los mismos principios y poseemos los mismos objetivos, que es por ir para nuestro alumno. Totalmente. Entonces, todo lo que hacemos al final no es por satisfacción propia, es por motivación propia, pero es por satisfacer las necesidades de nuestros alumnos. Tenemos que motivarnos nosotros mismos. ¿Y cuándo nos motivamos? Pues cuando encontramos, como mi mujer me dice muchas veces, que si voy a trabajar o que si voy a jugar, porque al final estás que si con drones, que si con gafas, que si con robots, que si tal. Y obviamente tienes que disfrutar de lo que haces. Si no disfrutas de lo que haces, pues se te puede hacer cada día que te levantas bastante complicado. Y yo, por ejemplo, mañana pues me levanto a las 6:30 para ir a trabajar. Y si tuviera que levantarme sabiendo que lo que voy a tener que hacer me va a costar mucho, lo pasaría bastante mal. Entonces, al final tienes que disfrutar de lo que haces. Tienes que aprovechar el tiempo, porque al final, fijaros que lo que nos ha enseñado todo esto, que hay que aprovecharlo al máximo, que hay que disfrutarlo al máximo, porque a lo mejor el día siguiente que te levantas ya no puedes salir ni puedes disfrutar. Totalmente, totalmente, es así. Bueno, gracias. Gracias a los estudiantes, ayudante y a todos los que estuvieron compartiendo opiniones y acompañándonos desde el canal de YouTube. Hay muchos alumnos, exalumnos, colegas, compañeros también tuyos, Iván, que te saludan. Así que hoy, como decíamos, ¿no? Es un día feriado y también es cierto que muchos que tal vez estaban en otras tareas van a aprovechar la grabación para poder ver todo lo que se ha compartido acá. Así que bueno, voy cerrando, ¿sí? Muchas gracias de nuevo a todos. Y a vos, sinceramente, creo que la palabra que más
que más me suena es el tema de la generosidad, ¿no? Yo creo que esto uno puede saber, pero cuando comparte con tantas ganas y bueno, sabiendo que el tiempo vale mucho, realmente sos muy generoso con todo lo que nos has contado y lo que nos has ofrecido. Así que muchas gracias. No, bueno, gracias a ti. No pretendo ser figura de nada, pero sí pretendo aportar un poquito como haríamos cualquiera de nosotros. Obviamente. Bueno, muy bien, gracias. Entonces vamos a cortar la transmisión. Gracias a la audiencia que tenemos desde el canal.